Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y hoy tengo el honor de estar acompañado por una figura crucial en el desarrollo urbano y territorial de México. Bienvenido, arquitecto Román Meyer Falcón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación para este espacio. No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, antes de sumergirnos en el mundo de los proyectos de construcción, quiero empezar con una pregunta que seguro despertará la curiosidad de nuestros oyentes. En 2023 presidiste la asamblea más importante de la ONU Habitat en Nairobi, perdón. ¿Qué fue lo más revelador que aprendiste en ese evento y cómo lo has aplicado en tu trabajo en México? Mira, lo más relevante, creo yo, de lo que aprendimos es cómo las estructuras internacionales tratan, en la medida de lo posible, de bajar los conceptos generales de planeación urbana, ¿no? Tenemos estos ODS, cómo se bajan a territorio. Y creo que ahí quedó, en mi experiencia personal, muy claro que se tiene que seguir trabajando mucho más en esos aspectos, porque las políticas de ONU Habitat son políticas muy generales, muy globales, pero falta, y algo que yo hice una recomendación a los compañeros y compañeras en esa reunión, de que falta que ONU Habitat, ahora que está liderado por una compañera brasileña, pueda empezar a estructurarse con proyectos locales, que si bien ya los conceptos generales ya nos lo sabemos todos, ahora tenemos que poner el ejemplo de cómo se aterrizan a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y cuáles van a ser los indicadores que podíamos o que podemos a nivel internacional cada uno de los países empezar a aportar. Ya el marco general ya está, ahora tenemos que profundizar en ejecutar proyectos específicos en territorio para dar el ejemplo de cómo se aplican. Y creo que ese ahí es el tema más importante a través de la política internacional, es ya caer en la política particular y de carácter local. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número uno de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tabla Roca. Y en pleno 2024 sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structostil, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructostil.com.mx, repito, usgstructostil.com.mx y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Justamente vi que durante la asamblea compartiste tu innovador método de pasar el 70% del trabajo en campo. ¿Cómo ha cambiado esta estrategia la forma en la que enfrentas y solucionas los retos en tus proyectos? Mira, esta secretaría ve temas de planeación urbana, temas de vivienda, temas de equipamiento, obra pública. Eh, en términos generales, toda su función. Hay otras secretarías de Estado que no tienen que trabajar tanto en territorio, pero esta particularmente sí, porque todo lo que hace se responde o se tiene que eh, llevar a cabo en el territorio nacional. Y entonces, la única forma de poder garantizar que las cosas se ejecuten es estando presente en el territorio. ¿Por qué es esto? Mira, en la administración pública, como en cualquier otra empresa, te pueden decir tus subordinados, todo está perfecto. No se preocupe, secretario, está muy bien. Pero dista mucho a veces de lo que se dice o se reporta en oficinas centrales de lo que pasa en territorio. Entonces, siempre es muy importante estar presente cuando llevas infraestructura, sobre todo. Ahí es donde no hay nada que te pueda sustituir la experiencia propia y decir, no, vamos bien, sí, pero está en estos detalles en esta obra. No sé, vas en tu programa de construcción o de obra, vas atrasado acá, ¿no? Ya debiste haber concluido la etapa de cimentación, ya debiste haber tenido instalaciones.
tienes estos focos rojos, ¿no? Entonces sí es muy importante asegurarte en territorio, hacer supervisiones de forma constante. Ok, me parece que es una gran estrategia y que seguramente te ha servido en la Secretaría. Y ahora cambiando un poco el enfoque, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Bueno, son varios, a mí y de diferentes escalas, ¿no? Macroproyectos que ahorita estamos ya cerrando y que nos han involucrado ya por más de un año, algunos hasta 3 años. Yo podría poner, por ejemplo, el Parque Nacional del Jaguar en Tulum. Es un proyecto de más de 1,000 hectáreas de área de conservación, pero dentro del propio parque tenemos probablemente lo que va a ser la zona arqueológica de mayor visita a nivel nacional dentro de un par de años, que es la zona arqueológica de Tulum, por la tasa de cómo los turistas van, digamos, incrementando sus visitas a esa zona. Entonces, además de que este proyecto se vincula físicamente con la estación del Tren Maya. Entonces, son de los pocos puntos donde desde el momento en que la población se baje, los turistas se bajen, dentro de la propia estación se pueden ingresar directamente al parque. Es un recorrido de aproximadamente 4 a 5 kilómetros de distancia hasta llegar a la zona arqueológica. Entonces, es, digamos, un proyecto muy interesante de conservación, de preservación, tanto ambiental como cultural, ¿no? Reordenamiento completamente de una zona que estaba invadida, que daba una muy mal cara de México a nivel internacional. Ese es, digamos, un ejemplo a nivel macro, pero hay diferentes ejemplos mucho más chiquitos. Ahorita me acuerdo, la Jico o es una plaza, un deportivo muy chiquito en Tijuana, no más de 40, 50 millones de pesos, pero que ha tenido un impacto muy importante en esas comunidades. Muchas de nuestras obras eh, se llevan a rincones de diferentes estados o zonas metropolitanas o zonas urbanas que es muy poco común que se vean. O sea, vamos a hacer inversiones o infraestructura en zonas de conflicto social, marginación, delincuencia organizada, de los puntos de mayor carencias a nivel nacional. Y ahí es donde llevamos nuestros equipamientos, nuestros espacios públicos. Entonces, pues hay, digamos, ejemplos desde grandes proyectos de más de 1,000 hectáreas hasta pequeños parquecitos, pero que tienen un impacto muy importante para la población. Ok. Hiciste un informe sobre la inversión en infraestructura urbana. Corrígeme si traigo algún dato que sea incorrecto, pero has invertido 33,000 millones de pesos en más de 1,000 obras en el programa de mejoramiento urbano. ¿Cómo lograste movilizar estos recursos y cuáles son algunos de los resultados más destacados de este programa? Bueno, es un programa, si bien muy importante, aproximadamente estamos ahorita ya en 35,000 millones de pesos. Vamos a terminar la administración como con 1,300 espacios o equipamientos públicos. Esta era una secretaría que no tenía capacidad legalmente o administrativamente ni técnicamente para hacer obra. Entonces, cuando recién llegamos en el 2018, tuvimos un par de meses, dos, para ir al Congreso a hacer la modificación a la ley orgánica de la Secretaría para que tuviéramos la atribución de poder hacer obra. Era una secretaría que veía temas urbanos, pero no podía poner un ladrillo o hacer una banqueta. Entonces era pues una contradicción. Hoy en día hemos fortalecido esa secretaría para que tenga un brazo técnico que pueda ejecutar obra pública. Eso es muy importante. No todas las secretarías tienen esa capacidad, son muy pocas. Estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de obviamente el ejército, Marina, Fonatur en cierto modo, pero hasta ahí. Y a lo mejor algunos casos la Secretaría de Educación en relación a las escuelas, ¿no? Son pocas instancias que tienen capacidad y esas instancias ya llevan, digamos, un avance importante. Esta es una secretaría muy nueva y pudimos en muy poco tiempo armar un cuerpo técnico, no solamente de hacer obra, pero de hacer planeación, porque antes de que entre una retroexcavadora a un equipamiento, un espacio, un año antes, a ese municipio entran sociólogos, urbanistas, biólogos, arquitectos, a determinar cuáles son las necesidades con metodologías participativas, con los municipios, con esas comunidades. Hacen talleres para determinar una cartera de inversión. Las carteras de inversiones pueden ser infinitas,
pero se priorizan, ¿no? Entonces, ¿por qué a esa localidad en Tecate o en Tijuana se le dotó o se le dio un equipamiento de una escuela pública o una secundaria? ¿Por qué al otro fue un mercado? ¿Por qué fue un cuartel o una estación de bomberos? Todas estas cosas no son ocurrencias de vamos hoy en día a hacer una estación de bomberos, no. Hay una demanda ciudadana que se cruza en una metodología con los municipios y se valida con el gobierno estatal. Y es ahí donde se crea, digamos, una cartera de inversión con el apoyo y la validación de todos los actores. Ok, interesante. Entiendo eh, que también has generado muchísimos eh, planes de desarrollo, programas de desarrollo. Mencionaste que cerca de 220 millones de pesos se destinaron a creación o actualización de más de 300 planes de desarrollo. ¿Por qué crees que en el sexenio anterior solo se realizaron 3? ¿Y cómo has logrado tú esta radical diferencia? De 3 a 300. Mira, yo creo que en primera instancia el tema de la planeación en México nos falta mucho que avanzar. Yo pregunto en algunos foros y te podría preguntar a ti si tú has leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía o el municipio donde vives. No. Bueno, no te preocupes. Prácticamente el 99% de la población no la he leído. Pero ¿por qué es importante haberlo leído? O sea, ¿por qué tú te puedes llevar de tarea saliendo de esta entrevista conmigo y decir, pues la voy a leer, ¿no? Porque ese documento de corte técnico es lo que respalda jurídicamente de por qué dan permisos de construcción, en dónde y con qué características. Entonces, fíjate cómo es extremadamente importante esta información para la ciudadanía, ¿no? Estos instrumentos que son poco entendibles y cuando los bajas realmente documentos de 500 hojas de los cuales realmente sustancial son como 20, lo demás es relleno, ¿no? Es lo que de alguna forma sustenta que una autoridad local, municipal, dé un permiso de construcción. O sea, sí, ahí te doy un permiso de construcción para hacer departamentos, para hacer, digamos, no sé, una gasolinera, hacer vivienda, hacer equipamiento urbano. La definición o el juego de cómo urbanizamos nuestros entornos urbanos están en esos documentos, pero algo muy importante y dramático. Prácticamente arriba del 75%, 80% de los documentos o no están actualizados. Pero fíjate, se siguen dando los permisos de construcción. Entonces la incongruencia es cómo las autoridades, ¿no? Siguen dando permisos de construcción, pero el documento que respalda esos permisos de construcción no está actualizado o es de los años 80. O sea, ya pasaron cuántos años, ¿no? Debes de actualizarlos. Son documentos que se tienen que actualizar constantemente y que también debe de haber cuerpos técnicos locales, municipales, que le den seguimiento después o durante el periodo entre administraciones. Ahí es donde salen estos implanes, los institutos de planeación municipal, que deben ser cuerpos técnicos no muy grandes, un par de arquitectos o urbanistas que le dan continuidad a un programa y aunque venga un presidente municipal nuevo, decir, oiga, qué bueno que tienen sus ideas, pero aquí hay un programa que hay que respetar, que tiene un consenso y que hay que seguir, digamos, en relación a este programa, ¿no? Puede haber modificación. Entonces es muy importante esto, porque si nosotros como ciudadanía no tenemos esa información y no la hemos recibido y no la hemos debatido, no la podemos mejorar. Entonces, cuando estos documentos se abren al público, son debatidos por todos nosotros, entonces sí podemos levantar la mano y decir, oiga, presidente municipal, alcalde, diputado, gobernador, secretario, el permiso que dieron de construcción no está bien porque no está sustentado en el programa. Ok, pues es muy importante, ¿no? Extremadamente importante. Y arquitecto, cada proyecto tiene sus desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Todos han tenido desafíos. No conozco yo una sola obra que no tenga desafíos. Todas las obras tienen desafíos constantes, ¿no? Hacer obra pública o hacer equipamiento de espacios públicos es un conflicto constante
Yo podría, digamos, agarrar el ejemplo de haber dotado de agua y drenaje en las comunidades yaquis en Sonora. Hemos o metimos aproximadamente más de 260 kilómetros de agua y drenaje en una extensión extremadamente larga, ¿no? Muy poco densa. De los conflictos que más nos encontramos o problemas, pues era, digamos, desde la ejecución de los proyectos y el acuerdo y coordinación con las autoridades locales yaquis, con los gobernantes yaquis, ¿no? Fue un proyecto que nos tomó aproximadamente 3 años de entre los procesos de negociación, ejecución, revisión, puesta en marcha, y además de que esa infraestructura se debe de empalmar o conectar con otra infraestructura de parte de Conagua para dotar de ese sistema de agua y drenaje. Entonces, ha sido de los grandes proyectos más ambiciosos que ha constituido el gobierno federal, porque no solamente es una infraestructura que depende de la SEDATU, sino que se conecta y se alimenta de una segunda infraestructura por parte de Conagua, más aparte todo el entramado político en la zona. Entonces, muchas ocasiones las obras públicas se vinculan con, digamos, un conflicto, con la administración de conflictos locales muy importantes. Entonces, se tienen que, digamos, es un trabajo, o sea, la obra tiene o necesita un trabajo político constante. Suena muy interesante ese proyecto que de repente a lo mejor no muchos conocemos. Y hay otros proyectos en los que me imagino que también has enfrentado este tipo de dificultades de relación con la ciudadanía. No sé, me platicabas de proyectos estratégicos, Tren Maya, Istmo, AIFA, etcétera, donde pues, o sea, también se tiene que negociar mucho con la población, ¿no? Sí, nosotros, el programa de mejoramiento urbano y la actividad de la Secretaría es una actividad complementaria, particularmente en los proyectos de desarrollo regional del gobierno federal. Y va a ser muy similar en la siguiente administración. Esto quiere decir que todo el corredor del Tren Maya, estos más de 1,500 kilómetros de vías del tren y estaciones, nosotros aseguramos que todos los municipios donde corra el tren o haya una estación, se actualizan sus instrumentos y se actualizan en un modelo, digamos, de mayor densidad y menos extensión urbana. O sea, lo que nosotros buscamos no solamente es actualizar los programas, sino que sean programas con mejores densidades, con mejores usos de suelo, para que sean más eficientes las autoridades locales en la dotación de servicios básicos: agua, luz, drenaje, pavimentación, seguridad pública, recolección de basura. Además de eso, en donde están las estaciones, creamos o invertimos en infraestructura complementaria, porque no por el simple hecho de tener una estación, digamos, el reparto de las bondades del desarrollo urbano, pues se van a impregnar de forma homogénea en ese municipio. Pues no, los beneficios probablemente serán un par de cuadras en los alrededores de la estación, pero los poblados, digamos, periféricos, que les falta equipamiento, infraestructura, pues hay que hacer un trabajo de dotar también a esas zonas urbanas periféricas, a los municipios donde van a tener esas estaciones. También se hacen trabajos de vivienda, o sea, hacemos un mapeo, qué viviendas requieren mejoramientos o ampliaciones, y a través del INSUS, del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, hacemos trabajos de regularización. Eso quiere decir que donde tenemos una estación, actualizamos, uno, el programa de desarrollo urbano municipal con un criterio de mayor compactación del crecimiento urbano. Segundo, invertimos en infraestructura de equipamiento, espacios públicos. 3, acciones de vivienda. 4, regularización de la tenencia del suelo. Son esos 4 componentes en cada uno. Entonces puedes ver que todo el ecosistema, a lo largo de esos 1,500 kilómetros, todos los municipios tienen infraestructura, tienen actualizados sus programas, y es una forma de poder asegurar que esa infraestructura pues viene, digamos, sustentado con digamos, una lógica de planeación en el corto y largo plazo. Ok, pues creo que eso habla de una coordinación interesante de todo el gobierno federal en ese tipo de proyectos que son muy importantes. Y por otro lado, arquitecto, en tu carrera, eh, ¿cuál es el proyecto en el que más te has divertido? Yo creo que de los que más me he divertido, pero también me han generado mayor tensión, porque la diversión va vinculado con la tensión, es probablemente el archivo agrario.
Este edificio que estamos ahorita en un proceso de construcción lleva aproximadamente el 87% del avance físico. Estamos haciendo todo lo posible para poderlo cerrar en esta administración. A lo mejor quedarán algunos pendientes menores que resolver ya en la semana o las primeras semanas de octubre. Pues ha sido un proyecto muy interesante porque fue un proyecto institucional. O sea, lo hicimos dentro de la Secretaría, ¿no? Con el equipo técnico que tenemos dentro de la Secretaría. Entonces, eh, a pesar de que el tiempo ha sido muy corto, la verdad es que esta designación por parte del presidente fue en el 2022, a principios del 2022. Entonces llevamos 2 años, pero encontramos algo muy interesante, que ese proyecto que el presidente nos solicitó, rehacer las instalaciones del archivo, que es el segundo archivo más importante del país, un archivo vivo de consulta por investigadores, consulta por los tribunales agrarios, consultas y trámite para ejidatarios y comuneros, pues lo tenemos al centro de la ciudad. ¿Y por qué es tan importante? Porque el 52% del territorio nacional afortunadamente siguen siendo ejidos y comunidades. Y el Registro Agrario Nacional, que administra este archivo, es como la gran notaría del país. Es la notaría más grande a nivel nacional porque administra el 52% del territorio nacional. Y teníamos que darle, digamos, una ubicación prioritaria. Teníamos que elevar la importancia de este archivo porque es un archivo vivo de consulta y trámite. Y hoy en día estamos conformando un jardín botánico dentro del propio archivo, como una forma de proceso educativo de por qué es importante el agrarismo, por qué es importante conservar los ejidos y las comunidades y cómo están conformados esos territorios nacionales. Entonces tenemos un programa muy diverso de equipamiento, espacios públicos al centro y corazón de la Ciudad de México. Ok, qué interesante. Suena un gran proyecto. Y, y bueno, nadie está exento de errores. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción en tu carrera y qué aprendiste de ese fracaso? Bueno, yo no podría decir fracaso, porque fracaso es cuando un proyecto simplemente no terminó de ejecutarse. Nosotros no hemos dejado una sola obra sin concluir. Todas las 1,300 obras se han entregado, pero sí nos hemos encontrado con mucha dificultad y sobre todo la parte administrativa de las secretarías. Las secretarías o las instancias, ya sea un gobierno federal, un gobierno estatal o uno municipal, en muchas ocasiones requieren mucha comunicación interna. Entonces, ha sido, digamos, un trabajo constante en esta labor, que todas las áreas tengan mejores mecanismos de comunicación, porque a veces pasa que un área, ¿no? No envió un oficio a tiempo o su proceso se tardó una semana más, pero resulta ser que ese proceso que tardó una semana más, pues afectó otros 4 procesos más y eso se afectó a su vez a la obra en la ejecución, ¿no? Y la entrega de ese compromiso del gobierno federal con la ciudadanía. Entonces, un poco el trabajo de los trabajos más complejos que me ha tocado en estos 6 años es tratar de sensibilizar a todas las partes involucradas que una actividad tuya o un atraso tuyo es como un ecosistema, un sistema de redes, ¿no? Pues afecta al resto. Y eso a veces cuesta trabajo en la administración. Cada quien a veces se encuentra en su propia trinchera, ¿no? Decir, bueno, pues ¿no? O sea, si eso fuera un círculo, pues mi pay es ¿no? Sí, ese es tu punto de control, ¿no? Pero resulta ser que si tú tienes un atraso en esto, afectas el resto. Entonces, a veces cuesta trabajo tratar de sensibilizar a los compañeros en oficinas centrales o en otras áreas que su labor es muy importante porque el no ejecutarlo puede afectar de forma indirecta lo que se está haciendo en territorio. Claro, sí, me imagino que ese ha sido un reto importante para cualquier dependencia de gobierno. Pues sé que tienes una agenda apretada, arquitecto, y pues me gustaría terminar con un par de preguntas. Mirando hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? En los próximos 12 meses, próximo año. Próximo año, pues mira,
A mí lo que más me interesa es en este momento, digamos, mi proyecto personal, ¿no? Yo seguiré trabajando, digamos, en estos mismos temas, ¿no? En el tema de planeación, en el tema de vivienda, en el tema de equipamiento, en el tema de espacios públicos, en que las diferentes instancias hagan obra de calidad. Creo yo que en las últimas 3, 4 décadas, la obra pública, fíjate, la obra pública, que dista mucho de la obra privada, ¿no? La obra privada, ¿no? Eso es, digamos, Otro mundo. es otro mundo, ¿no? Pero se ha perdido la calidad de diseño. O sea, tenemos ejemplos muy importantes a principios del siglo XX en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos Ciudad Universitaria, tenemos Tlatelolco, tenemos Unidad de Independencia. O sea, ha habido una política urbana, hubo una política urbana, ¿no? A principios del siglo XX, como una política de Estado. Pero en los últimos 30 años se empezó a desconfigurar, y particularmente la calidad de la obra pública. Algo que nos ha importado mucho es que toda la obra pública tiene que ser de la mejor calidad, desde el proceso de diseño de, digamos, urbano, de decir, bueno, ¿por qué esa primaria? ¿Por qué esa secundaria? ¿Por qué ese mercado público? ¿Por qué esa estación de bomberos? Hasta el propio programa arquitectónico y el diseño de esos equipamientos. Es algo que le hemos dado mucha importancia, pero ¿por qué la arquitectura es tan relevante desde una óptica, digamos, de lo público? Porque cuando nosotros nos retiramos y entregamos esos equipamientos a los municipios o a los estados, la única forma de poder garantizar que esos equipamientos tengan una mejor vida útil es que la gente se los apropie. Y la única forma en que la gente apropie el espacio público es cuando entienden que hay un valor agregado. Cuando dicen, esa plaza, no soy yo arquitecto, ni ingeniero, ni perito experto en obra o en arquitectura, pero me gusta, me siento bien, me siento cómodo. Hay buena iluminación, mis hijos pueden ir, puede haber, van y juegan y tienen partidos de fútbol o semiprofesional o no profesional. Cuando ese equipamiento genera un valor agregado a ti, entonces lo vas a cuidar más. Y tú has ganado muchos premios, ¿no? Ahora con tus proyectos. Ese es, digamos, el valor agregado de la arquitectura. No es lo importante el premio. Lo que es importante es que haya un valor agregado de la arquitectura en la obra pública, porque eso es lo que genera, digamos, un mecanismo de arraigo de la población entonces, y lo que hemos visto desde los primeros proyectos 2019 hasta los últimos, es que cuando uno entrega un equipamiento en espacio público, más o menos toma alrededor de 2 años, que ya opere por sí solo, que la ciudadanía entienda y las autoridades locales entiendan que tienen que invertir en una nómina, en pagar la luz, en que los baños estén abiertos, en darle mantenimiento. Pero se genera mayor arraigo cuando la arquitectura está presente. Porque hay una diferencia entre hacer obra y hacer arquitectura. No toda obra es arquitectura. Es diferente. Hay mucho que se puede discutir de qué es la arquitectura, ¿no? Y podemos tener un seminario de 15, 20 horas al respecto y tener 80 ponentes, ¿no? Claro. Pero para mí, la arquitectura o la definición que yo tengo personal, porque no hay una definición, ni la RAE tiene una sola definición de qué es arquitectura, es cuando esa intervención del ser humano genera un sentimiento positivo. Fíjate, mi definición de arquitectura. Cuando te genera un sentido positivo de grandeza. Un atardecer te puede generar un sentimiento positivo. No tiene que ser un espacio construido por el ser humano. Pero cuando una obra te genera un sentimiento positivo, tú no sabes qué es, pero cada vez que entras dices, híjole, algo me llama la atención, ya sea una catedral, ya sea una biblioteca, es cuando el elemento de la arquitectura, además de haber resuelto el tema funcional y operativo, está presente, cuando genera ese sentimiento de grandeza, de sorpresa al ser humano. Y es ahí creo que donde está el valor agregado
como política pública, que se pueda empezar de regreso a tener, digamos, buena obra, buena arquitectura a nivel nacional. Me encanta, yo también estoy en temas de infraestructura pública, me encanta este tema de dignificar las obras del gobierno. Y bueno, para terminar, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y la última pregunta sería, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que impactara a millones de personas, ¿qué dirías, arquitecto? Una frase, ¿no? Una frase. Que pudiéramos poner a nivel de este espacio, ¿no? Yo creo que me iría con la parte de la arquitectura social. Dignificar lo público, dignificar lo que es de todos. Esa es, digamos, una labor que tenemos que todos que empujar. Lo que es el espacio público es de todos y por ello es importante su conservación y su diseño. Me encanta, arquitecto. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas, compártanlo con alguien que les pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Gracias otra vez, arquitecto.